Niño relata jugar a enterrar cuerpos. Con el vecino, la policía entra en acción de inmediato. La familia Ortega se había mudado al pueblo de San Esteban hacía apenas 2 años. El señor Leonardo Ortega, camionero de rutas largas, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa. Su esposa, Fernanda, una mujer amable pero propensa a preocuparse por todo, se quedaba en casa cuidando de su único hijo. Diego, un niño de 6 años y medio, de ojos brillantes y una imaginación peculiar. Le encantaba dibujar y solía inventar historias ingenuas que hacían reír a los adultos, aunque también los dejaban un poco inquietos. Esa noche, como todos los días, la familia Ortega cenaba pescado al horno, puré de papas y arvejas. Leonardo hablaba de su última ruta, de cómo quedó atascado cerca de Pamplona por una tormenta de granizo. Fernanda lo escuchaba mientras servía más arvejas en el plato de su hijo. Diego masticaba en silencio, hasta que de pronto levantó la cabeza y preguntó: «Mamá, papá, si alguien está enterrado, ¿todavía puede respirar?». Fernanda se quedó paralizada. El pedazo de pescado se le cayó del tenedor. Leonardo frunció el ceño y repitió: «¿Qué dijiste, hijo?». Diego, inocente, respondió: «En el juego de enterrar cuerpos, el tío Ernesto dijo que no se puede respirar. Pero yo vi que la bolsa todavía se movía». El ambiente en la mesa se congeló, como si alguien hubiera echado un balde de agua helada por la espalda de todos. Fernanda intentó sonreír, pero la sonrisa se le congeló en la cara. «Diego, cariño, ¿qué clase de juego es ese? Un juego en casa del tío Ernesto. Yo le ayudo a cavar hoyos en el jardín. Luego ponemos una bolsa grande y la cubrimos con tierra. Después él dice: «Muy bien, no le cuentes a nadie. Es nuestro juego secreto». Leonardo dejó el cuchillo sobre la mesa. Su voz se volvió tensa. «¿Qué bolsa? ¿Qué clase de bolsa hay que enterrar?». Diego levantó las manos para mostrar con gestos, moviendo el cuerpo como si estuviera jugando. «Una bolsa de tela gris. Una vez vi que adentro había una muñeca. Otra vez era algo blandito, como si hubiera alguien dentro». Fernanda se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo. «¿Estás bromeando, Diego?». «No, mamá, de verdad. Un día vi una mano dentro de la bolsa, pero el tío Ernesto dijo que era una mano de mentira, que no la tocara, porque si la tocaba, se volvía de verdad». Leonardo se puso pálido. Se levantó y fue directo al teléfono fijo, luego al celular. Fernanda se arrodilló frente a su hijo, lo tomó de los hombros y lo miró a los ojos. «Hijo, ¿me puedes jurar que no estás inventando todo esto?». Diego parpadeó. Lo juro por mi gato de peluche». Fernanda no dijo nada más. Sacó su celular. Le temblaban las manos. Miró a su esposo y con la voz entrecortada dijo: «Llama a la policía». «Ya, Leonardo». No pasaron ni 20 minutos cuando una patrulla jeep de la policía local llegó al lugar. El conductor era Adrián Álvarez, un agente joven recién asignado a la zona hacía 3 meses. Era alto, de cabello negro, con una mirada que siempre parecía ir más allá de lo que la gente decía. Con él iba Luis Caballero, compañero de larga trayectoria en San Esteban, de unos 50 años, sereno, pero siempre con ese gesto de negar con la cabeza. Los hicieron pasar a la sala. Diego estaba encogido en un sillón, con la vista clavada en el suelo. Fernanda explicó todo, con la voz tensa como una cuerda a punto de romperse. «Sabemos que podría estar inventando, pero lo cuenta con tanto detalle, no parece imaginación. Nunca lo escuché hablar así». Adrián se agachó suavemente frente a Diego. «Diego, soy el agente Adrián. ¿Podrías contarme otra vez lo que jugabas con el tío Ernesto?». «Con calma, ¿sí?». Diego asintió. Comenzó a describir exactamente lo mismo que había contado durante la cena.
Al llegar a la parte de la bolsa y la mano, Adrián lanzó una mirada a Luis. El hombre mayor solo frunció el ceño. ¿Viste la mano en la bolsa cuántas veces?, siguió preguntando Adrián. Creo que 2. La última vez, el tío Ernesto dijo, esta vez sí es un cuerpo de verdad, no se lo digas a nadie o te tocará a ti. Pero él se rió. Yo pensé que era un chiste. Luis chasqueó la lengua. Un niño de 6 años no puede inventarse hasta las frases exactas así nomás. Adrián asintió. Tenemos que revisar la casa del señor Ernesto de inmediato. Puede que todo sea un malentendido, pero si no lo es. Ernesto Muñoz era un hombre que vivía al final del pueblo, en una casita deteriorada junto al borde del bosque de pinos. Pasaba de los 60. Vivía solo. Nunca se había casado. Cada mañana iba al mercado a comprar café y pan, sin hablar mucho con nadie. La gente del pueblo lo llamaba el viejo raro. Cuando la policía tocó a su puerta, él todavía llevaba puesto el delantal de cocina, el pelo despeinado. ¿Qué pasa?, preguntó Ernesto sorprendido, pero sin parecer preocupado. Adrián mostró su placa. Queremos revisar el jardín detrás de su casa. Hemos recibido información sobre actividades sospechosas. Ernesto parpadeó. ¿Actividades sospechosas? Yo planto hortalizas, zanahorias, papas, pepinos. Adelante, pasen. Luis fue tras él. Salieron al pequeño huerto detrás de la casa. De verdad había varias hileras de vegetales en crecimiento, intercaladas con hoyos de tierra recién cubiertos, algunos aún sin brotes. Adrián se agachó y tocó la tierra. ¿Por qué esta parte fue cavada y tapada tan pronto? Ernesto se encogió de hombros. Probé una semilla nueva. La tierra no sirvió. Tuve que repetir. ¿Hay algún problema con eso? Luis miró hacia el borde del bosque. ¿Es cierto que llevó al niño Diego al bosque? Ernesto respondió lentamente. Le gusta correr. Solo lo llevé a recoger ramas secas. ¿Está inventando otra historia? Adrián lo confrontó. El niño ha contado en detalle sobre unas bolsas que usted le hizo ayudar a enterrar. Bolsas grises, con algo adentro. Dijo que una vez vio una mano. Ernesto guardó silencio unos segundos. El viento sopló entre las plantas, haciendo crujir las hojas de menta. Seguro fue su imaginación. Tengo algunas bolsas viejas, solo cosas para tirar. Si quieren, revisen. Tras más de 1 hora de inspección preliminar, Adrián decidió regresar para tomar declaración formal. En el camino de regreso a la comisaría, le dijo a Luis en voz baja. No parece alguien que oculte un crimen, pero hay algo que no encaja. Luis asintió. Ese viejo es astuto. No muestra miedo. No evade preguntas. Pero está demasiado tranquilo. Cuando regresaron a la comisaría, Fernanda estaba abrazando a su hijo, sollozando. A su lado, su prima Lucía Vargas, enfermera de Zaragoza, intentaba calmar al niño. Lucía era una mujer fuerte, de cabello corto, que solía apretar los dientes cuando se enojaba. No puede dormir, grita que el tío Ernesto lo enterró, contó Lucía. Adrián apretó con fuerza su cuaderno de notas. Diego levantó la mirada hacia él, los ojos aún húmedos. Tío, si digo la verdad, ¿el tío Ernesto se va a convertir en un cuerpo? A la mañana siguiente, cuando el rocío aún cubría la cerca de madera detrás de la casa de Ernesto, un pequeño equipo de investigación de la policía local regresó, esta vez con una camioneta cargada de equipos. Adrián lideraba el grupo, acompañado de Luis y la oficial Judith Herrero, experta técnica de la escena del crimen, recién llegada desde Zaragoza para colaborar. Judith tenía el cabello rojo encendido, una actitud decidida y directa. Siempre llevaba en el bolsillo de su chaqueta un par de guantes de goma, una minicámara y una libreta negra donde escribía sin parar. «Ernesto Muñoz», dijo Judith cuando el grupo entró por el portón.
El anciano estaba regando las plantas con una regadera de plástico. Al verlos llegar, dejó la regadera sobre un banco de piedra y chasqueó la lengua. ¿Otra vez aquí? Adrián se acercó y abrió su libreta. Vamos a revisar con detalle todo el terreno del jardín. Es posible que tengamos que remover algunas zonas. ¿Se opone? Ernesto negó con la cabeza, manteniendo la mirada fría. Hagan lo que crean necesario. Pero les advierto, esas raíces de rábano blanco son nuevas. Si las pisan, será una lástima. Luis esbozó una sonrisa irónica, pero Judith no prestó atención. Se colocó los guantes y dio instrucciones al equipo para excavar en 2 áreas donde la tierra había sido recientemente removida. Usó una varilla para explorar y encendió su linterna para verificar la profundidad y humedad del suelo. Adrián estaba a su lado, tomando nota cuidadosamente de cada detalle. En menos de 10 minutos, extrajeron un saco de tela gris, con la parte inferior podrida. Dentro había retazos de tela, algunos juguetes viejos y una muñeca de trapo con la cabeza rota y un ojo salido. Una muñeca, dijo Judith, levantándola con la punta de una vara. Adrián entrecerró los ojos, igual a la que describió Diego. Luis miró el saco. No hay señales de restos humanos, pero claramente este hombre tiene la costumbre de enterrar cosas viejas. ¿Por qué no simplemente tirarlas?, preguntó Judith en voz alta. Ernesto respondió con tono neutral. No me gusta tener basura dentro de casa. Algunas cosas las guardo para espantar pájaros. Esos sacos los recogí del basurero detrás del pueblo. Seguro el niño Diego se imaginó el resto. Judith se quitó los guantes. Los metió en una bolsa especial. No es un crimen. Pero sigue siendo extraño. Esa misma tarde, Adrián regresó solo a la comisaría y abrió los registros de residentes del pueblo de San Esteban. Repasó varias veces el archivo de Ernesto. Había vivido en Zaragoza. Era ingeniero eléctrico. Se jubiló anticipadamente tras un accidente laboral. Sin esposa, sin hijos. Había recibido una advertencia por deambular por el cementerio durante la noche. Hacía casi 10 años. Abrió también la sección de desaparecidos sin resolver. Después de unos clics, un nombre llamó su atención. Clara Muñoz, desaparecida en abril de 2018. Adrián frunció el ceño. El apellido Muñoz coincidía con el de Ernesto. Revisó el archivo. Clara, 19 años, trabajaba medio tiempo en el supermercado Suma, a 6 kilómetros de San Esteban. Desapareció sin dejar nota. La familia la reportó como desaparecida tras 2 días sin contacto. La policía investigó, pero no encontró pistas, y se creyó que pudo haberse ido por voluntad propia. El expediente tenía una foto adjunta. Clara frente a una vitrina de pasteles, con el cabello largo y negro y una sonrisa dulce. Adrián sacó su celular, tomó una foto de la imagen y se dirigió al compañero de turno. ¿Dónde está Luis? Fue a una reunión con el jefe del pueblo. Entonces dame la dirección de María Muñoz, la madre de Clara. La casa de doña María estaba justo al lado del antiguo cementerio del pueblo, un lugar tranquilo, con una enredadera de bugambilias moradas cubriendo el muro. Era una mujer mayor, delgada, con el pelo canoso, pero ojos vivaces. Cuando Adrián le mostró la placa, ella miró fijamente la foto de Clara, los labios temblorosos. Es ella, mi hija. ¿Su nieta desapareció en 2018? No, es mi hija. Mi esposo murió hace años. Ella era mi única esperanza. Y un día, desapareció. ¿Sospechó de alguien, señora? María dudó un momento. Sí. ¿Pero quién me hizo caso? Yo dije, sospechaba de Ernesto. Es el hermano de mi difunto esposo. Clara solía visitarlo. A mí no me gustaba. Él siempre fue distante. Había algo en él. Muy frío. Pero Clara me decía, mamá, es bueno, es tranquilo, solo está solo. ¿Cree usted que Ernesto pudo haberle hecho daño? Doña María guardó silencio por mucho tiempo.
Finalmente se giró, limpiándose las lágrimas. No lo sé. No quiero creerlo. Pero si fue él, juro que nunca lo perdonaré. Cuando Adrián volvió a la comisaría, ya era de noche. Las luces exteriores acababan de encenderse. Se sentó frente al escritorio, mirando todo. El relato de Diego, el saco, la muñeca, el expediente de Clara y el rostro inquietantemente sereno de Ernesto. Luis entró, dejando una taza de café sobre la mesa. Hay novedades. Adrián levantó la vista. 2 vecinos de Ernesto declararon que solían ver a Diego entrar a su casa, a veces con pasteles, juguetes. Pero desde hace 2 semanas, el niño ya no va. Parece que la familia se lo prohibió. Y una señora llamada Rosario Vargas, que vive al lado de Ernesto, dijo que lo vio arrastrar un saco hacia el bosque al atardecer. ¿Desde cuándo lo dijo Rosario? Esta mañana. Tenía miedo de contarlo. Vive sola. Adrián se puso de pie. Vamos. Al bosque detrás de la casa de Ernesto. Menos de media hora después, llegaron al lugar. Luis llevaba una linterna. Adrián, una cámara. El bosque no era muy espeso, pero los árboles estaban desordenados, el suelo cubierto de hojas secas. A unos 100 metros de la casa de Ernesto, notaron una zona de tierra removida. Adrián hizo una señal para detenerse. Veo el borde de un saco. Luis respiró hondo. Ambos se agacharon, se pusieron guantes y cuidadosamente sacaron un saco viejo, mohoso y húmedo. Al abrirlo, no había cuerpo humano, pero sí ropa de mujer. Un suéter rosa, una falda marrón y un par de zapatos de tacón. Adrián levantó uno de los zapatos. La luz de la linterna iluminó la parte del tacón con la tela desgastada. Miró a Luis. En la foto de desaparición, Clara llevaba unos zapatos muy parecidos. Enviémoslos al laboratorio. Ya mismo. A la mañana siguiente, Adrián regresó a casa de los Ortega. Diego estaba dibujando. El dibujo era un garabato lleno de rojo, negro y marrón. Cuando vio a Adrián, dejó el lápiz y corrió hacia él. «Tío, ¿el tío Ernesto está enojado?» «¿Enojado?» Porque conté el secreto. Él me dijo que si hablaba, se iba a poner muy triste, y ya no iba a jugar conmigo. Fernanda salió y abrazó a su hijo. No debió asustarte así. Adrián se agachó y preguntó suavemente. «Diego, ¿recuerdas algo más sobre esos sacos?» Un día, escuché llanto dentro del saco, pero muy bajito. Le dije, «Tío, hay alguien llorando». Y el tío Ernesto dijo, «No, es un gato». Adrián se puso de pie lentamente y miró a Fernanda. ¿Cree que su hijo pudo haberse inventado todo esto? Fernanda tenía la voz quebrada. Es solo un niño, pero nunca ha mentido. Al día siguiente, en la pequeña oficina de policía de San Esteban, Adrián estaba sentado frente a una pila de archivos antiguos, casi tan alta como él, la luz amarilla de la lámpara proyectando sombras alargadas en la pared. Luis estaba a su lado, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «Mira esto. Es de hace 10 años», dijo Adrián, entregándole una hoja impresa en blanco y negro. Ernesto fue detenido una noche en el cementerio del pueblo. Motivo: ingreso ilegal. Luis frunció el ceño. «¿Qué dijiste? ¿Ese viejo loco se metió en el cementerio?» Adrián asintió, señalando la línea que decía, «Fue interrogado. No se encontró evidencia de delito claro, puesto en libertad». «Parece que ese hombre tiene la costumbre de hacer cosas extrañas», dijo Luis, con voz cargada de sospecha. Esa misma tarde, Adrián volvió a conducir hasta la pequeña casa cerca del cementerio. Doña María Muñoz tenía los ojos enrojecidos. Mi pequeña Clara. Ella era muy buena, pero también era muy terca. Adrián preguntó con suavidad, ¿podría contarme el último día que vio a Clara? Doña María se sentó en una silla, las lágrimas rodando por sus mejillas.
Ese día fue a trabajar como siempre. Al volver, me dijo que quería quedarse unos días en casa del señor Ernesto, que necesitaba la ayuda de alguien. Adrián se sorprendió. ¿Ernesto? ¿El vecino suyo? Sí. Me dijo que él era la única persona en quien confiaba, sobre todo después de una decepción con su novio. Me dijo que quería alejarse de todos por un tiempo. Luis suspiró, cruzando las manos detrás de la espalda. Entonces el señor Ernesto está directamente implicado. Doña María se secó las lágrimas. Le advertí a Clara que no fuera a su casa, pero no me hizo caso. Me dijo que él era amable, solo estaba solo. Adrián miró alrededor de la pequeña y acogedora sala. Sobre la mesa había otra foto de Clara en la sección de pastelería del supermercado, su sonrisa suave como la luz del amanecer. Preguntó, ¿conserva usted alguna pertenencia o recuerdo de Clara? Sí, pero la mayoría de sus cosas las dejó en casa del señor Ernesto. No me he atrevido a pedírselas. Luis dudó un momento. Tenemos que ir otra vez a casa de Ernesto. Tal vez encontremos algo. Adrián asintió. Esa noche, Adrián y Luis regresaron a casa de Ernesto con una nueva orden de registro. La luz tenue de los faroles se colaba por el jardín vacío. El viento movía las hojas secas que crujían bajo sus pies. Cuando entraron a la casa, Ernesto estaba sentado en la sala con una taza de té en la mano. Los miró con calma, sin mostrar preocupación alguna. Adrián le mostró los documentos. Señor Ernesto, tenemos una orden para registrar la vivienda. Le pedimos su cooperación para esclarecer la desaparición de Clara Muñoz. El anciano guardó silencio un momento. Luego asintió. Conozco el caso de Clara, pero ella no está desaparecida. Luis lo miró fijamente. ¿Qué dijo? Ernesto suspiró. Clara es mi sobrina. Ella vino aquí para esconderse. Yo solo la ayudé a ocultarse. No le hice daño. Adrián y Luis se quedaron boquiabiertos. ¿Sobrina suya? ¿Por qué no lo sabíamos? Su familia quiso mantenerlo en secreto. Yo tampoco quise decir nada para evitar problemas. Adrián le murmuró a Luis. Eso cambia toda la historia. Pero aún no es el momento. Luis lo miró, aún con desconfianza. ¿Podría mostrarnos el lugar donde ella se quedaba? Ernesto asintió. El cuarto de arriba. Nadie entra ahí desde hace un año. Subieron por una escalera vieja, escalón por escalón. Adrián encendió su linterna, iluminando cada rincón de la pequeña habitación. Había algunas cajas y una fotografía sobre una mesa. Ernesto tomó la foto con cuidado. Esta es Clara, la tomamos aquí en mi casa. Le encantaba tomarse fotos. Adrián sacó su cámara y fotografió la imagen. En ella, Clara sonreía frente a la puerta de la casa de Ernesto, con un aire juvenil y sin signos visibles de estar amenazada. Pero algo llamó la atención de Adrián. Otra foto, guardada en una caja de madera al lado. Abrió la caja y sintió un escalofrío. En la imagen, Clara estaba atada dentro de una habitación oscura, los ojos muy abiertos, llenos de terror. Luis contuvo el aliento. ¿Qué diablos es esto? Ernesto los miró con expresión neutra. Ella misma la tomó. Era una prueba contra alguien que la acosaba. Yo la guardé para protegerla. Adrián sintió la garganta cerrarse. Todo parecía coherente, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Ernesto parecía decir la verdad, pero algo no encajaba. Al día siguiente, Adrián llamó por teléfono a María Muñoz, la madre de Clara. ¿Puede confirmar si Clara tomó esta fotografía? La voz de María era entrecortada. Sí. Clara decía que quería demostrar que alguien la amenazaba, pero nadie quiso creerle. Adrián grabó la conversación. Percibía el dolor de la madre, pero también la fuerza de una verdad fragmentada y compleja. Al caer la tarde, Adrián y Luis regresaron al lugar donde habían encontrado el saco en el bosque.
Trajeron consigo un detector de metales y herramientas para recolección de muestras. Mientras Luis excavaba en la tierra removida, Adrián observaba, sin apartar la vista del saco viejo. El viento frío soplaba entre las hojas, haciendo un sonido que parecía un suspiro invisible. Luis gritó: «¡Encontré algo duro!». Adrián se acercó con la linterna. Había varios objetos: una muñeca rota, ropa vieja, zapatos de mujer. «Esto es lo que describió Diego», susurró Adrián. Luis refunfuñó. «Sigo sin entender por qué un hombre que vive solo tendría todo esto escondido en el bosque». Adrián se agachó y tocó un trozo de tela. «Necesitamos hacer pruebas de ADN, ver si pertenecen a Clara». Luis asintió. «Y también hay que seguir vigilando a Ernesto». De regreso en la comisaría, Adrián recibió una llamada de Fernanda, la madre de Diego. Su voz temblaba. Diego empezó a tener episodios de sonambulismo. Se levanta en la noche y dice cosas raras, como si tuviera miedo de alguien. Adrián fue de inmediato a casa de los Ortega. Fernanda lo llevó al cuarto de Diego. El niño estaba sentado en la cama, con los ojos abiertos, sin parpadear, mirando hacia la puerta. Diego murmuraba frases entrecortadas. «El tío Ernesto me van a atrapar. Yo no quiero. Solo quería jugar a buscar tesoros». Fernanda se sentó a su lado. Le limpiaba el sudor de la frente, angustiada. «Mi hijo no puede vivir con este miedo». Adrián se sentó junto a la cama. Tomó la mano del niño. «No te preocupes, pequeño. Yo te voy a proteger». Las palabras inocentes del niño no lograban disipar el peso oscuro que se apoderaba del pecho de Adrián. Sabía que ese caso no era simplemente una desaparición, sino una red compleja de secretos, dolor y sombras que nadie había querido enfrentar. Miró por la ventana. El cielo se teñía de rojo con el atardecer. La oscuridad estaba por llegar, y la historia aún no tenía final. Esa noche, en la pequeña habitación de Diego, la luz plateada de la luna se filtraba por la ventana, dejando reflejos suaves en la pared. Diego yacía despierto, los ojos abiertos, sin poder dormir. Fernanda estaba sentada a su lado, acariciándole el cabello con el corazón encogido. «Tío, el tío Ernesto está muy enojado», susurró el niño dormido con voz temblorosa. Pateó el saco. «No debía hablar. Tengo miedo». Fernanda se limpió las lágrimas y apretó con fuerza la mano de Diego. A la mañana siguiente, llamó a Adrián con voz llena de pánico. No deja de hablar sobre los sacos y las manos. Cada vez que lo cuenta, tiembla y llora. Adrián acordó reunirse con Fernanda directamente en casa de los Ortega para indagar más. Al llegar, vio a Diego jugando con una muñeca de trapo, la misma muñeca rota que la policía había recuperado del jardín de Ernesto. El niño la abrazaba con cuidado. «Diego, ¿puedes contarme un poco más?», preguntó Adrián con suavidad. Diego lo miró con duda en los ojos, pero finalmente comenzó a hablar. «Una vez, vi zapatos en el saco», comenzó, con voz entrecortada. «Zapatos de tacón. Y el tío Ernesto se enojó mucho. Le dio una patada al saco. Me asusté y no quise mirar más». Fernanda intervino, con el rostro pálido. Nunca había dicho eso antes. ¿Por qué lo recuerda ahora? Diego levantó la vista, con los ojos llorosos. «Lo recordé, porque no quiero que nadie salga herido. Pero el tío Ernesto me dijo que no lo dijera, que si lo hacía, me tocaría a mí». Adrián tomó nota con cuidado, y luego preguntó: «¿Escuchaste algún sonido dentro del saco?». Diego asintió, un llanto bajito, como un gato. Pero él me dijo que no, que era mi imaginación. Luis, que había estado presente desde el principio, suspiró al costado. Esto ya va mucho más allá de un simple juego infantil. Al día siguiente, Adrián, Luis y Judith Herrero
regresaron al bosque detrás de la casa de Ernesto para realizar una excavación más profunda. El bosque era frío, el viento silbaba entre los árboles, creando un sonido inquietante que puso los pelos de punta al equipo de investigación. Comenzaron a excavar en un lugar donde la tierra mostraba señales de haber sido recientemente removida. Cada palada de tierra levantaba polvo y pasto seco por el aire. De pronto, Luis se detuvo y dijo: «Encontré un saco». Adrián se agachó y con cuidado lo sacó. El saco era viejo, empapado de tierra y con un fuerte olor a humedad. Al abrirlo, encontraron una muñeca destrozada, un vestido de niña y algunos objetos más. Judith se estremeció y negó con la cabeza. Estas cosas podrían haber pertenecido a una joven. Vamos a enviar las muestras para análisis de ADN. Adrián miró alrededor del área, sintiendo una opresión en el pecho, como si ese lugar escondiera un secreto aterrador. En la comisaría, Fernanda recibió la noticia sobre los objetos encontrados. El miedo dentro de ella crecía como una ola. Llamó a su madre, María, conteniendo las lágrimas. «Mamá, Diego está obsesionado con estas historias. No puede dormir. Repite que el tío Ernesto lo va a convertir en un cadáver de verdad si dice algo más». María respondió con voz quebrada: «Fernanda, dile que respire, que se calme. Voy para allá enseguida». María llegó a la casa de los Ortega unas horas después. Trajo consigo una bolsa con calmantes suaves, esperando que ayudaran a Diego a dormir mejor. Se sentó junto a su nieto y le habló con dulzura. «Diego, sé que eres muy valiente al contar lo que sabes, pero tienes que recordar que aún hay cosas buenas allá afuera. ¿Puedes volver a ser ese niño alegre?». Diego asintió, con voz baja. «Yo solo quiero jugar a buscar tesoros, abuelita. No quiero enterrar más cadáveres». Fernanda los observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Mi hijo es el único que puede romper este secreto, pero me da miedo. Miedo de que él cargue con demasiado dolor». Mientras tanto, en casa de Ernesto, el hombre mantenía su actitud fría. La vecina Rosario Vargas, anciana pero muy observadora, ya había visto muchas cosas extrañas ocurrir en los alrededores. «El señor Ernesto arrastraba sacos al bosque al atardecer», le contó Rosario al oficial Luis. «Yo veía su linterna cuando ya era de noche». Luis asintió. «Estamos revisando la zona con más detalle. Ya encontramos algunos sacos sospechosos». Rosario se estremeció. «No puedo imaginar que alguien que vive solo haga algo así». Una tarde, Adrián recibió una llamada misteriosa. «No creas todo lo que dice Diego», dijo una voz ronca al otro lado del teléfono. «Ernesto no es un hombre malo. Esconde cosas, sí, pero no son crímenes». Adrián intentó preguntar. «¿Quién habla?». «Solo alguien que se preocupa. Ten cuidado». La llamada se cortó. Solo quedó el frío pitido del tono de llamada finalizada. Al día siguiente, Adrián volvió a visitar a doña María para discutir los nuevos hallazgos. «Vamos a analizar el ADN de las muestras recogidas. Si son de Clara, todo quedará claro». María miró a Adrián con una sonrisa triste. «Solo quiero que mi hija esté a salvo, aunque eso me cueste todo». Esa noche, en la comisaría, Adrián repasó los informes de las declaraciones. Se dio cuenta de un detalle clave. Diego había mencionado muchas veces una mano saliendo del saco, un dato escalofriante. Luis opinó: «Podría ser imaginación, pero no podemos descartar que alguien haya estado ahí dentro». Adrián asintió. «Tenemos que hablar más con Diego. A veces los niños recuerdan cosas que los adultos pasan por alto». Fernanda aceptó que Adrián organizara una charla tranquila con Diego, con la esperanza de que el niño se abriera más. Adrián trajo algunos juguetes y láminas con dibujos. «Diego, quiero que me cuentes todo, sin miedo», dijo con voz calmada. El niño lo miró a los ojos, con una mirada pura.
Me da miedo que el tío Ernesto se enoje. Adrián sonrió. Él no se va a enojar. Yo sé que tú eres muy valiente. Diego suspiró y empezó a relatar cada detalle lentamente. Su voz temblaba, pero hablaba con decisión. Lo que contó se volvió cada vez más preciso y escalofriante. Habló de las veces que ayudó al señor Ernesto a arrastrar sacos de tela al bosque, de escuchar llantos suaves, de ver zapatos de tacón y de una mano pálida que salía del saco. Fernanda, parada fuera de la habitación, escuchaba por la rendija de la puerta, apretando un pañuelo con las manos. Sentía como si miles de agujas se le clavaran en el corazón. La investigación empezaba a revelar piezas horribles del rompecabezas, y toda la comunidad de San Esteban comenzó a agitarse. La gente empezaba a sospechar que Ernesto no era tan inofensivo como parecía. Las noticias sobre Diego y su historia del tío Ernesto se esparcieron por San Esteban como fuego en pasto seco. Los medios locales y hasta periódicos provinciales se involucraron, armando titulares como "El vecino extraño" y "El juego de enterrar cadáveres de un niño de 6 años". A la mañana siguiente, Fernanda recibió una avalancha de llamadas, desde amenazas hasta consejos dulces y bromas a medias de parte de los vecinos. Entre todo eso, le dolieron especialmente las críticas crueles de otras madres del pueblo. «Tu hijo nos ha avergonzado a todos», dijo en voz alta una mujer de unos 40 años, Marta, cuando se cruzó con Fernanda en el mercado. «Si no quieren que la gente les dé la espalda, mejor quédense callados». Fernanda apretó los labios, conteniendo la rabia, pero con la voz temblorosa respondió: «Mi hijo solo dice la verdad. No puedo obligarlo a callar». Un grupo de mujeres se acercó, murmurando: «Esto nos afecta a todos. La gente tiene miedo. Nadie quiere vivir cerca de alguien que puede haber enterrado cuerpos». La dueña del pequeño café del centro del pueblo, doña Dolores, negó con la cabeza. «Ese Ernesto nunca hablaba con nadie. Es raro, sí, pero nunca hizo daño». Las opiniones divididas hacían que el ambiente en San Esteban se volviera cada vez más denso, más tenso, más irrespirable. Esa noche, Diego comenzó a tener episodios de sonambulismo. Fernanda no pegó un ojo. Permaneció despierta junto a su hijo, escuchando las palabras que murmuraba entre sueños. «El tío Ernesto va a convertirme en un cadáver de verdad. No quiero. No quiero». A la mañana siguiente, decidió llamar al psicólogo del pueblo, el doctor Javier Moreno, conocido por su trato amable y dedicado con los niños. El doctor Javier llegó a la casa de los Ortega y vio a Diego jugando con unos dibujos desordenados sobre la mesa. Le preguntó en voz baja: «¿Me puedes contar una historia, campeón?». Diego lo miró con ojos dudosos, y al final empezó a contar lo que sabía sobre el juego de enterrar cuerpos. El doctor Javier asintió con calma. «No te preocupes, eres muy valiente. Pero tenemos que mantenerte a salvo y ayudarte a entender que esto no es culpa tuya». Mientras tanto, la presión social tenía a la familia Ortega al borde del colapso. Fernanda le confesó a Adrián por teléfono, con voz agotada: «Nos están amenazando. Nos llaman por la noche, nos insultan. El pueblo ya no es un lugar tranquilo». Adrián la tranquilizó: «Haré todo lo posible para protegerlos. Estoy dando lo mejor de mí para descubrir la verdad». La situación no terminó ahí. Algunas personas del pueblo comenzaron a organizar reuniones para debatir la posibilidad de pedir a las autoridades la expulsión de Ernesto. Alegaban que su presencia era un riesgo para la seguridad de toda la comunidad. En una de las reuniones realizadas en el pequeño salón comunal, el alcalde, Miguel Fernández, declaró: «Necesitamos tomar medidas firmes para proteger a nuestros niños. Si es necesario, pediremos la intervención de instancias superiores».
Ernesto no sabía de estas reuniones, pero empezaba a notar el cambio en las miradas y palabras de los vecinos. Diego estaba cada vez más asustado. Una noche, rompió en llanto y abrazó a su madre. No quiero que el tío Ernesto me convierta en un cadáver de verdad. Solo quiero volver a casa y jugar contigo, mamá. Fernanda lloraba mientras lo abrazaba, sin saber cómo proteger a su hijo de esa pesadilla que ya era demasiado real. Después de varias conversaciones con Diego, Adrián comenzó a sentir que el niño intentaba transmitir algo más que un simple juego de niños. En una ocasión, cuando le preguntó por la última vez que jugó con Ernesto, Diego respondió: «Vi que él llevaba un saco al bosque. Dentro había cosas que no quise mirar». Adrián preguntó: «¿Había alguien más con él?». Diego negó con la cabeza: «Solo nosotros dos». Pero escuché otros pasos. Luis, que escuchaba, comentó: «¿Y si alguien está escondiendo algo?». Poco después, la policía decidió citar a Ernesto para declarar. Le informaron sobre la presión comunitaria y le pidieron que diera explicaciones claras sobre los sacos. Ernesto respondió con calma: «Solo soy un hombre solo, que trabaja en su jardín y cuida sus plantas. Esos sacos eran cosas viejas que recogí. No escondo nada». Adrián preguntó: «¿Alguna vez llevó a Diego al bosque?». «Sí, para recoger leña, pero nunca para hacer algo malo». Aunque sus respuestas sonaban razonables, la opinión pública no dejaba de arder. Algunos incluso pegaron carteles por el pueblo con la imagen de Ernesto y la frase: «El monstruo de San Esteban». Fernanda sentía que su vida y la de su hijo se habían vuelto un caos. Le confesó a Adrián: «Tenemos que irnos de aquí por un tiempo, al menos hasta que Diego deje de sufrir». Adrián estuvo de acuerdo y le prometió proteger a su familia. Antes de dejar el pueblo, Fernanda y Diego fueron a visitar a doña María, madre de Clara. La anciana estaba sentada en la sala pequeña, limpiándose las lágrimas en silencio. Fernanda dijo: «Esperamos que todo esto se aclare pronto. Diego está muy asustado». María miró a su futura nuera y le respondió con ternura: «Mi hija también sintió miedo alguna vez, pero la verdad aclarará todo». Antes de subir al coche para marcharse, Diego se volvió hacia Adrián y le dijo en voz bajita: «Yo solo quería jugar a buscar tesoros, tío. Ya no quiero enterrar más cuerpos». Adrián sonrió y le acarició la cabeza. «Tú eres el verdadero tesoro de este pueblo, Diego». Al día siguiente, el ambiente en San Esteban era más tenso que nunca. Las noticias sobre el nuevo allanamiento en casa de Ernesto se propagaron rápido, generando un gran revuelo entre los vecinos. La policía local, bajo el mando de Adrián Álvarez, había solicitado oficialmente una orden judicial para registrar completamente la casa y el patio trasero de Ernesto Muñoz. La orden fue aprobada por las autoridades judiciales, y todo el pueblo seguía con atención cada paso. Muchas personas se reunieron frente a la casa de Ernesto, esperando noticias. La curiosidad se mezclaba con la indignación. Desde temprano en la mañana, Adrián, Luis y el equipo técnico ingresaron al terreno. Ernesto estaba de pie junto a la reja, con una expresión tranquila, como si no pasara nada. No mostraba miedo ni preocupación. «Señor Ernesto, le pedimos su cooperación durante el registro», dijo Adrián con voz firme. «Hagan lo que deban». «No tengo nada que esconder», respondió Ernesto con calma. Luis comenzó a coordinar al equipo para usar dispositivos de rastreo de alta precisión y escanear todo el terreno del jardín y el huerto. Las antiguas zanjas fueron excavadas con cuidado, capa por capa. La tensión crecía con cada minuto. De pronto, alguien gritó: «Encontramos una caja metálica». Judith Herrero corrió al lugar y con guantes puestos retiró una vieja caja oxidada del suelo. Estaba deteriorada, pero mantenía su forma.
Adrián la abrió personalmente. Dentro había varias fotos antiguas, papeles y algunos objetos pequeños. Una de las fotos dejó a todos en silencio. Clara estaba de pie frente a la casa de Ernesto, sonriendo con dulzura. Su mirada irradiaba confianza. Detrás, una puerta de madera rústica y la luz del sol colándose suavemente. Luis murmuró: «Esto confirma que Clara estuvo aquí». Pero lo que dejó a todos helados fue la última foto del fondo. Clara aparecía atada en una habitación oscura, con una débil luz iluminándole el rostro. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de miedo y desesperación. Adrián se inclinó, con las manos temblorosas. «Esto es más grave de lo que pensábamos». Ernesto miró la foto. En sus ojos apareció un leve destello de dolor, pero su expresión siguió siendo serena. Ella se la tomó sola. Era su forma de probar que alguien la amenazaba. «Yo la guardé para protegerla». Luis endureció la voz. «Entonces, ¿por qué no lo denunció antes?». Ernesto suspiró. «Temía que ese hombre la encontrara. Quise protegerla, guardar su secreto». De inmediato, la policía ordenó la detención de Ernesto por su posible implicación en la desaparición de Clara y el posible delito de retención ilegal. Los vecinos, reunidos en la calle, comenzaron a gritarle: «¡Monstruo! ¡Maldito!». Doña María, sentada en su silla de ruedas, lloraba desconsolada, repitiendo: «Ese hombre es el demonio. Devuélvame a mi hija». Ernesto fue subido al patrullero sin oponer resistencia, con el rostro impasible. Adrián lo observaba en silencio, con un torbellino de preguntas sin responder. Mientras tanto, Diego, en la casa de los Ortega, seguía sintiéndose culpable. Sentado junto a su madre, dijo con voz entrecortada: «Tengo miedo. No sé si al contar todo hice que atraparan al tío Ernesto». Fernanda abrazó a su hijo, consolándolo. «No pasa nada, mi amor. Hiciste lo correcto al decir la verdad». Adrián estaba sentado en su despacho, repasando una por una las fotografías encontradas en la caja metálica, con el corazón apretado. Pensaba en las palabras de Diego, sobre los sacos, las manos que asomaban, los pequeños llantos. Su mirada se detuvo en la última fotografía, donde la vida y la muerte parecían cruzarse. Suspiró y murmuró para sí: «Esto no es simple. Hay algo más profundo que está siendo ocultado». El ambiente en el pueblo se volvía irrespirable. Nadie se atrevía a salir en defensa de Ernesto. Los medios regionales y locales no paraban de actualizar las noticias, construyendo un relato escalofriante. La opinión pública en San Esteban estallaba como nunca antes. Incluso con Ernesto detenido, el pueblo se dividió en dos. Un grupo lo creía culpable, mientras otro defendía su inocencia, convencido de que todo era un gran malentendido. Los medios se volcaron sobre la pequeña aldea. Las cámaras captaron sin descanso a Doña María, llorando desconsolada frente al centro de detención, con sollozos que partían el alma. «¿Dónde está mi hija? ¿Por qué le hizo eso?». Dentro del calabozo, Ernesto permanecía en silencio, con una mirada triste, pero una serenidad inquietante. Adrián entró en la sala de interrogatorios y lo miró con seriedad. «¿Puede explicar la última fotografía que encontramos? Clara está atada. ¿Fue usted quien hizo eso?». Ernesto lo miró directamente. «No, jamás le haría daño a mi sobrina». Adrián continuó: «Entonces, ¿por qué guardó esas fotos?». Ernesto suspiró. «Son recuerdos de Clara. Ella las tomó para probar algo. Yo las guardé para protegerla del peligro». De regreso en casa de los Ortega, Fernanda se sentó junto a Diego. El niño no dejaba de mirarla con ojos llenos de culpa. «Ya conté todo, pero tengo miedo de que el tío Ernesto muera por mi culpa». Fernanda lo abrazó con fuerza. «No hiciste nada malo, Diego. Todos necesitamos saber la verdad». Esa noche, Adrián permanecía en silencio en su oficina,
reflexionando sobre todo lo ocurrido. Sentía que algo no encajaba. Su mirada volvió a la foto donde Clara estaba atada. La luz y el ángulo eran demasiado nítidos. No parecía una imagen tomada en secreto. Llamó a Luis. «Luis, ¿no te parece que esta foto está montada? La chica no parece fuera de control». Luis asintió. Podría ser. A veces, estas cosas se hacen para ocultar algo más grande. La investigación se amplió. Adrián decidió contactar a personas que habían trabajado con Clara en el supermercado Suma, con la esperanza de obtener más información. Le contaron que Clara era muy amable, siempre sonriente, sin señales de nada extraño antes de su desaparición. Una compañera comentó: hablaba mucho del señor Ernesto. Decía que era la única persona en quien confiaba. Con el paso de los días, Adrián sentía que el caso era más complejo de lo que parecía. Parecía haber otra historia oculta, entrelazada entre verdad y mentira. Decidió no rendirse, aunque la presión social y mediática aumentaba cada día. El ambiente en San Esteban seguía sombrío. Muchos seguían llamando a Ernesto monstruo, pero otros empezaban a dudar, preguntándose si en verdad todo era como se había contado. Fernanda volvió al pueblo con Diego después de un tiempo fuera. El niño miró las calles con ojos encendidos de esperanza. «Quiero que todos sepan que hice lo correcto». Adrián lo miró y le sonrió con ternura. «Eres el verdadero tesoro de este pueblo, pequeño. Esta historia aún no termina». El primer día de interrogatorio, Ernesto seguía con su serenidad casi fría. La luz amarilla del techo iluminaba las arrugas de su frente. Adrián se sentó frente a él, colocó un vaso de agua sobre la mesa y abrió el expediente. «Señor Ernesto, queremos que diga la verdad. Las fotos, los sacos, ¿qué significan?». Ernesto levantó la mirada, profunda. «Mi sobrina Clara vino a buscarme. Estaba pasando por un mal momento». Adrián entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de mal momento? Su novio la había traicionado, la amenazaban y necesitaba un lugar seguro. Luis intervino. «Entonces, ¿por qué no llamó a la policía y la escondió en secreto?». Ernesto suspiró. Tenía miedo de que la encontraran. No confiaba en nadie para protegerla más que yo. Entonces Ernesto comenzó a relatar una historia que llevaba años guardando. «Clara es mi sobrina de sangre. Su madre, mi hermana, murió cuando ella era pequeña. Yo fui el único familiar que le quedó». Adrián asintió. «¿Y las fotos en la caja metálica?». Ernesto bajó la mirada. «Son recuerdos. Clara las tomó para enviarlas a su madre, para tener pruebas de que estaba bien, aunque no pudiera decir dónde». Luis lo interrumpió. «¿Y la foto donde aparece atada?». Fue cuando su exnovio la secuestró. Ella usó su celular para tomarse esa foto como prueba. Yo la guardé por si él volvía a buscarla». Adrián continuó, con tono firme. «¿Cómo la ayudó usted?». Ernesto exhaló, con dolor en los ojos. «La escondí en la habitación de arriba. La protegí de quienes querían hacerle daño». A medida que relataba, Luis sacó una foto del expediente y la puso sobre la mesa. «¿Puede mostrarnos dónde vivió ella?». Ernesto asintió y condujo al equipo de investigación escaleras arriba. La habitación era pequeña, ordenada, con algunos objetos personales y un dibujo que Clara le había regalado. Adrián preguntó suavemente: «¿Cree que durante ese tiempo ella se sintió segura?». Ernesto sonrió débilmente. Fue el único lugar donde podía respirar, el único que ella llamaba hogar. Fuera de la sala de interrogatorios, Fernanda y doña María estaban sentadas juntas en la sala de espera. María se secaba las lágrimas y le dijo en voz baja a Fernanda: «No sabía que Ernesto escondió a mi hija. Creo que lo juzgué demasiado pronto». Fernanda le tomó la mano y susurró: «Mi hijo ayudó a que la verdad saliera a la luz. Pase lo que pase, debemos creer en la justicia». Días después,
La policía logró confirmar la verdad. Clara fue localizada en Valencia, viviendo bajo otro nombre, trabajando como pastelera y completamente a salvo. Había decidido empezar una nueva vida, alejada de su pasado doloroso. Una tarde, Clara regresó a San Esteban. Frente a su madre y a Ernesto, rompió en llanto y dijo: «Perdón por haberlas hecho sufrir. No sé qué más decir. Gracias, tío». María la abrazó sollozando. «Ahora que volviste, ya no tengo miedo». Diego también estuvo presente en la reunión familiar. Miró a Clara con una expresión inocente y admirada. «Yo solo quería jugar a buscar tesoros, tía». Clara sonrió y le acarició la cabeza. «Tú eres el verdadero tesoro de todos nosotros». Adrián estaba a un lado, observando a sus seres queridos, pensando que incluso en la oscuridad más profunda, aún puede encontrarse la luz, y que el amor es la fuerza más poderosa. Después del reencuentro lleno de lágrimas, la vida en San Esteban poco a poco volvió a la calma, aunque los ecos del caso todavía resonaban en la mente de muchos. Clara decidió quedarse en el pueblo unos meses más, abriendo una pequeña pastelería junto a su madre, María. El negocio se llamó Nueva Luz, símbolo de renacimiento tras los días oscuros. El primer día de apertura, Clara invitó a todos los del pueblo a probar sus pasteles. Diego, el pequeño con una sonrisa pura, estaba a su lado y dijo inocentemente: «Yo solo quiero jugar a buscar tesoros. Ya no quiero escuchar más sobre cuerpos enterrados». Adrián, el policía que estuvo presente durante toda la investigación, le sonrió al niño. «Tú eres el verdadero tesoro de este pueblo, Diego». En una reunión íntima en el salón comunal, los vecinos comenzaron a dialogar sobre cómo sanar las heridas del pasado y reconstruir la confianza perdida por los rumores y los juicios apresurados. El alcalde, Miguel Fernández, se levantó y dijo con firmeza: «Hemos atravesado tiempos muy difíciles, pero ahora lo esencial es recuperar la unidad y la confianza entre nosotros». A su lado María, con los ojos llenos de esperanza, agregó: «Mi familia está agradecida con todos por su paciencia y por haber esperado a que saliera la verdad». Ernesto, ya libre de toda sospecha, vivía de forma más reservada, pero por primera vez se permitió sonreír sinceramente frente a los demás. Admitió los errores y temores de su pasado, pero también expresó su gratitud hacia quienes no dejaron de creer en él. Un día, se acercó a visitar a Diego con una pequeña caja de madera entre las manos. Dentro estaban los dibujos que Diego le había regalado. «Gracias», Diego dijo con la voz quebrada. «Tú fuiste quien me salvó». Clara también fue integrándose poco a poco en la vida del pueblo. No solo era querida por su talento para los postres, sino por la fortaleza con la que había enfrentado las adversidades. Le confesó a Adrián: «Encontré tranquilidad aquí, junto a mi familia y la gente de esta comunidad». Adrián asintió con una sonrisa. Todos necesitamos un lugar al que podamos llamar hogar. Mientras tanto, Diego seguía conservando su espíritu curioso y su inocencia. Una tarde, fue a la comisaría a visitar a Adrián, llevando un mapa del tesoro que él mismo había dibujado. «Tío, ahora solo quiero jugar a encontrar tesoros. Mira, este es mi mapa». Adrián le devolvió la sonrisa. «¿Sabes algo? El tesoro más valioso es la verdad y el amor». Los ojos de Diego brillaron con entusiasmo. «Sí, tío, ese tesoro lo voy a cuidar por siempre». La historia concluyó con la imagen de un pueblo tranquilo, donde el dolor y la desconfianza fueron quedando atrás, reemplazados por el perdón y una nueva esperanza. Este relato nos deja una enseñanza profunda sobre el poder de la verdad y el valor, incluso cuando viene de corazones pequeños como el de Diego. No debemos dejarnos llevar por las apariencias ni por los chismes.
Los malentendidos pueden dañar tanto a las personas como a una comunidad entera. El amor, la paciencia y la confianza son las llaves que sanan, que unen, que devuelven la esperanza. Al final, todos merecen ser escuchados, comprendidos y tener una segunda oportunidad para empezar de nuevo.